El ateísmo, en filosofía, se define principalmente como la negación de la existencia de deidades. No se trata simplemente de una falta de creencia en Dios, sino de una postura activa que rechaza la idea de cualquier dios o dioses. Esta negación puede basarse en diversos argumentos, como la falta de evidencia empírica, el problema del mal, o la inconsistencia de las revelaciones, entre otros. Algunos aspectos clave del ateísmo filosófico. Negación de la existencia de Dios. Los ateos argumentan que no hay pruebas suficientes para creer en la existencia de dioses o deidades, y a menudo presentan argumentos para justificar su postura. Diversidad de enfoques. No existe una única forma de ateísmo, y los argumentos y motivaciones pueden variar entre diferentes personas. Posición activa. El ateísmo no es simplemente una falta de fe, sino una postura filosófica que niega la existencia de lo divino, a menudo con argumentos lógicos y empíricos. Relación con la moral y la ética. El ateísmo no implica necesariamente nihilismo o falta de moralidad. Muchos ateos basan sus valores éticos en principios humanos y sociales, en lugar de en mandatos religiosos. Implicaciones sociales y culturales. El ateísmo puede tener implicaciones en la forma en que las personas se relacionan con la religión, la sociedad y la cultura en general, incluyendo aspectos como la educación, la política y la ética. El ateísmo, como corriente filosófica, es una posición que niega la existencia de dioses, fundamentada en diversos argumentos y con implicaciones que pueden abarcar desde la epistemología hasta la ética y la política. El ateísmo en la filosofía es una postura compleja que ha evolucionado a lo largo de la historia. ¿Qué es el ateísmo en la filosofía? El ateísmo es la negación o ausencia de creencia en la existencia de Dios o dioses. En filosofía, no es solo una postura personal, sino una corriente crítica del pensamiento religioso, especialmente del teísmo, la creencia en un Dios personal y activo en el mundo. ¿De qué trata? Trata de cuestionar, analizar y negar la existencia de lo divino, usando la razón, la lógica y la observación del mundo. El ateísmo filosófico se enfoca en preguntas como: ¿existen pruebas racionales de la existencia de Dios? ¿Es Dios necesario para explicar el universo? ¿La moral depende de la religión? ¿Se puede vivir una vida con sentido sin creer en lo divino? ¿Cómo es el ateísmo? Hay varios tipos de ateísmo en filosofía. Ateísmo fuerte, positivo, afirma que Dios no existe. Ateísmo débil, negativo, simplemente no cree en Dios, pero no afirma que no exista. Ateísmo práctico, vive como si no existiera Dios, sin preocuparse por demostrarlo o negarlo. Ateísmo existencial o humanista, centra la vida en el ser humano, sin necesidad de un ser supremo. ¿Fue importante el ateísmo? ¿Por qué y cómo? Sí, fue muy importante para el desarrollo de la ciencia moderna, al separar la religión del método científico. La ética secular, que permite crear sistemas morales sin necesidad de religión. La libertad de pensamiento, especialmente en épocas donde la religión controlaba el pensamiento público. El pensamiento crítico, al fomentar el cuestionamiento de ideas impuestas por la autoridad religiosa. Fue importante porque ayudó a liberar el pensamiento humano, promoviendo el uso de la razón en lugar de la fe ciega. ¿Quién creó o impulsó el ateísmo filosófico? No fue creado por una sola persona, pero varios pensadores lo desarrollaron a lo largo de la historia. En la antigüedad, Demócrito y Epicuro, Grecia, creían en un mundo formado por átomos, sin necesidad de dioses. Lucrecio escribió De Viram Natura, una obra que niega la intervención divina. En la Ilustración, Barón de Holbach, uno de los primeros filósofos abiertamente ateos. Denis Diderot, enciclopedista que promovió el pensamiento laico. Voltaire y Rousseau, aunque no ateos, defendieron la crítica al dogma religioso. En la modernidad, Friedrich Nietzsche proclamó: Dios ha muerto, no como burla, sino como una forma de anunciar la caída de los valores tradicionales. Karl Marx veía la religión como el opio del pueblo. Jean-Paul Sartre y Albert Camus desarrollaron un existencialismo ateo, donde el ser humano debe crear su propio sentido. Martillo y pico, ¿cómo se desarrolló? Se desarrolló gradualmente, con el avance de la ciencia, la crítica a las instituciones religiosas y el crecimiento del pensamiento racional. La ciencia empezó a explicar fenómenos antes atribuidos a los dioses. La Reforma Protestante rompió el poder absoluto de la Iglesia. La Ilustración promovió la razón como guía. Las guerras religiosas causaron un rechazo a los dogmas. La modernidad trajo el existencialismo y el humanismo ateo. ¿Por qué surgió? Surgió porque muchas personas comenzaron a cuestionar las respuestas religiosas tradicionales frente a temas como el sufrimiento en el mundo,
Las contradicciones en los textos sagrados. El poder político de las religiones. El avance de la ciencia y la razón. Conclusión. El ateísmo filosófico no es solo no creer, sino una corriente de pensamiento profundo, racional y crítica, que ha sido clave en la historia del pensamiento libre. Ha influido en la ciencia, la ética, la política y la cultura, siendo una herramienta para pensar sin depender de lo sagrado. El ateísmo en la filosofía no es bueno o malo en sí mismo, es una postura intelectual que ha sido usada de diferentes maneras, tanto para el bien como para el mal, dependiendo del contexto histórico, político y social. Marca de verificación gruesa blanca. ¿Fue buena esta filosofía? Porque, sí, en muchos aspectos, el ateísmo filosófico fue positivo, porque promovió el pensamiento crítico y la libertad de conciencia. Separó la religión del Estado, impulsando los derechos civiles y la democracia. Fomentó la ciencia y la razón, al no depender de explicaciones sobrenaturales. Impulsó una ética laica, donde se puede actuar moralmente sin necesidad de Dios. Ayudó a liberar a muchas personas de dogmas religiosos opresivos. Ejemplo, en la Ilustración, siglo XVIII, el ateísmo o el deísmo ayudaron a liberar a Europa del control religioso sobre la educación, la política y el pensamiento. Marca de cruz. ¿Fue mala esta filosofía? Porque también ha tenido consecuencias negativas, especialmente cuando se utilizó como herramienta de poder en regímenes autoritarios, donde se intentó imponer el ateísmo como una ideología obligatoria. En regímenes comunistas, como la URSS o China, se persiguió a religiosos, destruyendo iglesias, templos y matando clérigos. El ateísmo forzado fue usado como propaganda estatal, negando la libertad de religión. Ejemplo, en la Unión Soviética, el régimen comunista de Stalin impuso el ateísmo de Estado, persiguió religiones, cerró iglesias y asesinó a miles de religiosos. Báscula, ¿cómo ha sido utilizada para el bien? Para liberar el pensamiento. Filósofos como Voltaire, Diderot y Nietzsche criticaron el dogma religioso y promovieron el libre pensamiento. Se impulsaron derechos humanos, laicismo y libertad de expresión. Para avanzar la ciencia, muchos científicos y pensadores, al no depender de explicaciones divinas, buscaron causas naturales para los fenómenos, ejemplo evolución, astronomía, para crear sistemas morales sin religión. Filósofos como Jean-Paul Sartre crearon una ética basada en la responsabilidad del ser humano sin necesidad de un Dios. Espadas cruzadas, ¿cómo ha sido utilizada para el mal? Represión religiosa. Como mencionamos, el ateísmo fue parte del discurso totalitario en regímenes comunistas, justificando persecuciones. Desprecio por lo espiritual. En algunos casos, el ateísmo se volvió dogmático o arrogante, considerando a los creyentes como inferiores, quienes han utilizado el ateísmo y por qué. Filósofos. Nietzsche lo usó para mostrar la crisis de valores en Occidente. Bertrand Russell defendió el ateísmo como postura racional. Jean-Paul Sartre dijo que el hombre está condenado a ser libre, sin Dios. Científicos. Stephen Hawking, Richard Dawkins utilizaron el ateísmo para promover una visión científica del universo. Políticos. Lenin, Stalin y Mao Zedong usaron el ateísmo como parte de sus ideologías comunistas para eliminar la religión del Estado. Quienes han apoyado el ateísmo y como filósofos y pensadores laicos, apoyaron el ateísmo como una forma de liberar a la humanidad de la ignorancia y el miedo al castigo eterno. Movimientos sociales y políticos. En la Revolución Francesa, los pensadores ilustrados impulsaron ideas laicas que dieron lugar al ateísmo moderno. Organizaciones ateas actuales. Grupos como American Atheists, Fundación Richard Dawkins o Freedom from Religion Foundation promueven derechos de no creyentes y la educación científica. Conclusión. El ateísmo filosófico ha sido usado tanto para bien como para mal, dependiendo de quién lo use, con qué fines y en qué contexto. Marca de verificación gruesa blanca. Fue bueno cuando liberó mentes, impulsó la ciencia, promovió la razón y los derechos humanos. Marca de cruz. Fue malo cuando se volvió dogmático o se impuso de forma autoritaria. No es la creencia, o no creencia, en sí lo que es buena o mala, sino cómo se aplica en la vida social, política y personal. El ateísmo en la filosofía sí ayudó al ser humano, especialmente en su desarrollo intelectual, moral, científico y político. Marca de verificación gruesa blanca. ¿El ateísmo ayudó al ser humano? Sí, ayudó en varias formas fundamentales. Ayudó al pensamiento libre y crítico. El ateísmo permitió a los humanos cuestionar las creencias religiosas impuestas. Promovió el uso de la razón, la lógica y la observación,
en lugar de aceptar explicaciones basadas en la fe o el miedo, como ayudó, abrió el camino para filosofías racionalistas, humanistas y científicas. Dio libertad a los pensadores para proponer ideas nuevas sin temor a la persecución religiosa. Apoyó el avance del conocimiento y la ciencia. Al rechazar explicaciones sobrenaturales, el ateísmo impulsó la búsqueda de respuestas naturales. Estimuló el desarrollo de la ciencia moderna, que se basa en pruebas, no en dogmas, como ayudó. Fomentó teorías como la evolución, Darwin, el Big Bang, Lemaitre, la psicología científica, Freud. Motivó a muchos científicos a estudiar el universo sin depender de voluntades divinas. Báscula apoyó los derechos humanos y la libertad. El ateísmo filosófico promovió el laicismo, es decir, separar la religión del gobierno. Apoyó la igualdad entre personas religiosas y no religiosas, y la libertad de pensamiento, como ayudó. Inspiró constituciones modernas sin imposición religiosa. Defendió a minorías oprimidas por religiones autoritarias. Defendió una ética basada en el ser humano. Propuso una moral sin necesidad de un Dios. Enseñó que podemos ser buenos, responsables y compasivos sin miedo al castigo divino, sino por respeto al otro y por razones humanas, como ayudó. Creó una moral universal, aplicable a creyentes y no creyentes. Promovió valores como la empatía, la responsabilidad y la libertad. ¿A quien ayudó directamente esta filosofía? A personas oprimidas por religiones autoritarias o intolerantes. A filósofos, científicos y artistas que querían libertad para pensar y crear. A sociedades que buscaban democracia, laicismo y derechos civiles. ¿Quién ayudó a crecer esta filosofía y cómo? Filósofos que apoyaron el ateísmo. Barón de Holbach, uno de los primeros ateos modernos, escribió obras para explicar el mundo sin Dios, usando la razón y la ciencia. Friedrich Nietzsche declaró que Dios ha muerto, como símbolo de liberación del pensamiento. Propuso que el ser humano debía crear sus propios valores. Bertrand Russell defendió el ateísmo como una postura racional. Explicó cómo podemos vivir éticamente sin religión. Jean-Paul Sartre y Albert Camus crearon una ética existencialista sin Dios, basada en la libertad y la responsabilidad. Científicos que fortalecieron el ateísmo. Charles Darwin. Su teoría de la evolución mostró que la vida podía explicarse sin necesidad de un creador. Stephen Hawking propuso modelos del universo que no requieren a Dios para iniciarse. Richard Dawkins, defensor público del ateísmo, escribió El espejismo de Dios, explicando por qué no necesitamos religión, movimientos y organizaciones. Ilustración, siglo XVIII defendió la razón frente al dogma religioso. Humanismo secular defiende los derechos humanos y la ética sin religión. Asociaciones ateas modernas luchan por la libertad de pensamiento y la igualdad de derechos. Conclusión. El ateísmo filosófico ayudó al ser humano. Marca de verificación gruesa liberando su pensamiento. Marca de verificación gruesa impulsando el conocimiento. Marca de verificación gruesa promoviendo la libertad de conciencia. Marca de verificación gruesa creando una ética basada en el respeto humano, no en el castigo divino. Fue apoyado por filósofos, científicos y movimientos sociales, que lo usaron como una herramienta para hacer al ser humano más libre, más racional y más responsable. Datos curiosos del ateísmo filosófico. Los primeros ateos eran de la antigua Grecia. Protágoras, un sofista del siglo V a.C., fue expulsado de Atenas por decir, respecto a los dioses, no puedo saber si existen o no. Epicuro fue acusado de ateísmo, aunque en realidad pensaba en dioses que no se interesaban por los humanos. Cadenas. En muchos momentos de la historia, ser ateo era delito. Durante siglos, el ateísmo era considerado una forma de herejía y podía ser castigado con pena de muerte. En la Edad Media, bastaba con negar a Dios para ser quemado en la hoguera como hereje. La palabra ateo fue usada como insulto, incluso contra creyentes. En la Antigüedad y la Edad Media, muchos filósofos eran llamados ateos, aunque creían en Dios, solo por pensar diferente a la religión oficial. Por ejemplo, Spinoza, que hablaba de Dios como naturaleza, fue acusado de ateísmo por los judíos y los cristianos. Los primeros ateos modernos no se atrevían a firmar con su nombre. El barón de Holbach, uno de los primeros ateos abiertos del siglo XVIII, escribía bajo seudónimos para evitar persecuciones. Su libro, El sistema de la naturaleza, fue considerado una bomba intelectual en su época. Nietzsche no dijo, Dios ha muerto, como burla. Mucha gente cree que Nietzsche se burlaba de los creyentes, pero en realidad decía que la cultura occidental ya no podía sostener la idea de Dios, y eso creaba una crisis moral.
Muchos artistas ateos han creado obras espirituales. Camus, Sartre y Beckett, aunque ateos, escribieron sobre la búsqueda de sentido, el sufrimiento y el absurdo de la vida, temas muy espirituales en el fondo. El ateísmo no siempre rechaza lo espiritual o lo trascendente, solo niega la existencia de un Dios sobrenatural. Hay países con más del 50% de población atea, y son de los más pacíficos. Suecia, Noruega, Dinamarca, Japón y República Checa tienen altos porcentajes de personas no creyentes. Curiosamente, estos países suelen tener índices bajos de criminalidad, corrupción y pobreza, lo que desafía la idea de que se necesita religión para tener moral. Algunos ateos creen en el alma, pero no como lo imaginas. Algunos ateos filosóficos como Daniel Dennett hablan del alma como un conjunto de funciones del cerebro, no como una entidad mágica. Para ellos, el alma no es inmortal, pero sí es una forma de hablar de la mente y la conciencia. Hay Biblias para ateos. Libros como La Biblia del Ateo, de Fernando Vallejo o El espejismo de Dios, de Richard Dawkins critican la religión usando citas bíblicas, historia, filosofía y ciencia. El ateísmo no siempre niega todo lo religioso. Hay ateos culturales, que no creen en Dios pero practican tradiciones religiosas por razones familiares o culturales, como celebrar Navidad o Semana Santa. También hay ateos budistas, ya que el budismo no exige creer en un Dios creador. Algunos pensadores han pasado de creyentes a ateos, y viceversa. Antony Flew, un famoso filósofo ateo, sorprendió al mundo al decir que creía en una inteligencia creadora, aunque no en un Dios personal. Otros como C.S. Lewis, que fue ateo en su juventud, se convirtió en defensor del cristianismo. El ateísmo ayudó a fundar el concepto moderno del Estado laico. Los pensadores ateos o deístas de la Ilustración ayudaron a separar Iglesia y Estado, lo que permitió la libertad de religión y de no religión. La Revolución Francesa y la Constitución de EU se basaron en ideas seculares. Muchos científicos famosos fueron ateos o agnósticos. Marie Curie, Stephen Hawking, Carl Sagan, Alan Turing, entre otros, eran abiertamente no creyentes. Creían que el universo puede y debe ser entendido sin necesidad de dioses. El ateísmo está creciendo en el mundo. Hoy en día, más de 1.200 millones de personas en el mundo se declaran ateas, agnósticas o no religiosas. Es la tercera creencia más grande del planeta, después del cristianismo y el islam. Existen iglesias de ateos. En lugares como Londres o Nueva York, existen las llamadas Sunday Assemblies, asambleas del domingo, donde ateos se reúnen para cantar, reflexionar y compartir comunidad, sin religión. Conclusión. El ateísmo filosófico no es solo ausencia de fe, sino una corriente rica en ideas, paradojas, creatividad y pensamiento profundo. Ha sido perseguido, malentendido, pero también ha inspirado libertad, ciencia, arte y reflexión ética. La historia del ateísmo en la filosofía es profunda, antigua y muchas veces oculta o perseguida. No nació de un solo filósofo ni en una época específica, sino que ha ido creciendo con la evolución del pensamiento crítico, la ciencia y los cambios sociales. Antigüedad, primeros cuestionamientos, siglos B y AC. Civilizaciones antiguas. En civilizaciones como Egipto, India, China o Mesopotamia, la religión estaba muy ligada al poder, pero algunos sabios ya dudaban de las explicaciones sobrenaturales. Grecia antigua. Los griegos fueron los primeros en plantear ideas abiertamente racionales sobre el universo. Anaximandro y Heráclito propusieron que el universo tenía leyes naturales. Demócrito propuso el atomismo, explicando el mundo sin necesidad de dioses. Epicuro, 341-270 AC dijo que los dioses existen, pero no interfieren con los humanos. Lucrecio, en De Viram Natura, enseñó que el alma muere con el cuerpo y que la religión causa miedo y sufrimiento. Aunque no negaban directamente a los dioses, sí eliminaron su necesidad para explicar la realidad, una base fuerte para el ateísmo. Edad Media, silencio y persecución, siglos IV-XV. La Iglesia cristiana y el Islam dominaron el pensamiento occidental y oriental. Cuestionar a Dios era considerado herejía. Muchos filósofos críticos fueron quemados o censurados. Aún así, algunos pensadores se atrevieron a criticar. Avicena, musulmán, y Tomás de Aquino, cristiano, hicieron espacio para la razón dentro del pensamiento religioso. Algunos místicos y herejes medievales, como los cátaros o los bogomilos, fueron acusados de ateísmo por no seguir la doctrina oficial. Durante siglos, el ateísmo fue casi invisible por miedo a represalias.
Renacimiento e Ilustración, el despertar racional, siglos XVI-XVIII, Renacimiento, siglo XVI. Se recuperan los textos clásicos griegos y romanos. La ciencia comienza a cuestionar la Biblia, Copérnico, Galileo, Giordano Bruno, este último fue ejecutado por ideas heréticas. Ilustración, siglo XVIII. Aparece el ateísmo moderno como una postura filosófica. Filósofos clave. Barón de Holbach, primer filósofo abiertamente ateo. Su libro, Sistema de la Naturaleza, explicaba el mundo sin dioses. Denis Diderot dirigió la enciclopedia, defendiendo la razón y criticando la religión. David Hume cuestionó los argumentos a favor de Dios desde la lógica. Voltaire y Rousseau, aunque no ateos, ayudaron a debilitar la autoridad religiosa. En esta época nació el concepto de laicismo, la separación entre Iglesia y Estado. Engranaje siglo XIX, crítica profunda a la religión, 1800s. El ateísmo se convierte en una crítica fuerte del sistema religioso, moral y político. Filósofos clave. Ludwig Feuerbach dijo que Dios es una proyección de los deseos humanos. Karl Marx vio la religión como el opio del pueblo, una forma de control social. Friedrich Nietzsche declaró, Dios ha muerto, y propuso que el ser humano debía crear sus propios valores. Auguste Comte fundó el positivismo, proponiendo una religión de la humanidad sin Dios. La revolución industrial y el avance de la ciencia reforzaron el ateísmo, ya no se necesitaban dioses para explicar el universo. Símbolo de radioactividad siglo XX, existencialismo, ciencia y política existencialismo ateo. Jean-Paul Sartre, el hombre es libre, pero esa libertad lo hace responsable de todo. Albert Camus, el mundo es absurdo, pero podemos vivir con dignidad sin Dios. Ciencia y ateísmo. Freud, la religión es una ilusión infantil. Bertrand Russell escribió Porque no soy cristiano. Richard Dawkins, Carl Sagan, Stephen Hawking difundieron el ateísmo desde la ciencia. Dictaduras ateas. En países como la URSS, China, Corea del Norte, se impuso un ateísmo de Estado autoritario, persiguiendo religiones. Aunque fueron oficialmente ateos, estos regímenes también usaron el poder como una religión política, creando sus propios dogmas. Siglo XXI, ateísmo global, laico y diverso. Hoy el ateísmo es más visible, libre y variado. Existen movimientos de ateísmo humanista, cultural, filosófico y científico. Muchos países reconocen la libertad de no tener religión. El número de ateos y agnósticos está creciendo en el mundo, especialmente en Europa, América del Norte y Asia Oriental. Hay organizaciones como Freedom from Religion Foundation, Atheist Alliance International, Sunday Assembly, una especie de iglesia sin Dios. Conclusión, ¿qué es la historia del ateísmo? Es la historia de una idea que nació del pensamiento libre, luchó contra el miedo, rompió con los dogmas y ayudó a expandir la ciencia, la libertad y la ética humana sin necesidad de lo divino. Ha tenido momentos de silencio, persecución, expansión y reflexión. Hoy es parte central del debate filosófico y social sobre el sentido de la vida, la moral y la existencia.